Según su punto de vista, ¿qué importancia tiene que en el país y también en Latinoamérica y en el Caribe existe una asociación que agrupe a las personas jubiladas y pensionadas? Bueno, desde mi época en la CLAT, como secretario general adjunto de la CLAT, y en la Confederación Mundial del Trabajo, nosotros siempre hemos dedicado especial atención a los trabajadores adultos, como se les llama hoy, o nos llaman a nosotros mismos, por varias razones. La primera es una de principio que está consagrada en nuestro principio del humanismo cristiano, que es precisamente representar, defender y atender las necesidades de los pobres y de los desvalidos. Y nadie en condiciones más expresivas que esa son las personas mayores, que por lo demás tienen mucho que enseñarnos. Por eso la CLAT, y si uno ve las primeras siglas de esta organización, quiere decir que será la organización de la CLAT, de la Central Latinoamericana de Trabajadores, para las personas jubiladas y pensionadas. Y de esa época nosotros hemos venido trabajando con mayor o con menor intensidad en ese camino. En cuanto de que ahora la sede esté aquí, en nuestro país y en este mismo local, y que esté al frente de ella nuestro compañero, hermano y amigo, permanentemente muy estable, y por lo demás compadre, 2 veces, José Gómez Serra, es una garantía de que va a haber no solamente conocimiento y capacidad, sino dedicación y esmero para realizar esta tarea. Henry, ¿y cuál es la situación desde tu punto de vista del cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y jubilados y pensionados en nuestro país? Yo creo que aquí falta mucho de todo ángulo. En primer lugar es porque la jubilación es un derecho absoluto, primario, que es parte sustancial de la seguridad social en su más amplio contenido, pero que también lo fue en la época del seguro tradicional del siglo XVII, creado por Bismarck, el canciller Bismarck, Otto Bismarck en Alemania, y consagrado nacional e internacionalmente el derecho a la jubilación. Jubilación es cuando una persona ha trabajado y ha acumulado determinados ahorros mediante la ley, y que ese dinero debe permitirle vivir una vida digna, mínimamente, con el mínimo del bienestar suficiente. No con todos esos anuncios y propaganda que andan aquí en la televisión y en la radio y en todos los medios diciendo que hay una vida muy abundante. Eso es mentira totalmente. Pero sí una vida absolutamente digna, con el mínimo de bienestar suficiente. Y eso es un derecho primario, está en todas las constituciones del mundo y en todas las de América Latina, basada en 2 elementos fundamentales. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su epígrafe que habla del derecho a la seguridad social. Y la otra es también en cuanto a las legislaciones laborales y constitucionales en cada uno de los países. Por ejemplo, aquí existe el seguro social al terminar la Segunda Guerra Mundial. Primero en 1935, que no había comenzado la Segunda Guerra Mundial, había el accidente del trabajo con la ley 305. Y en el 1948, la ley 1896 establecía el primer régimen, no sistema, sino régimen de seguro social bajo el nombre de la Caja Dominicana de los Seguros Sociales, que después fue cambiada precisamente por nosotros mismos al Instituto Dominicano de Seguro Social, propio, con un gobierno tripartito igualitario, es decir, 3 de los trabajadores, 3 de los patronos y 3 del Estado. En estas circunstancias aquí no se da eso. Aquí la jubilación y la pensión primero es una quimera, no es un derecho absoluto.
En segundo lugar, la obtienen público o privado, la obtienen por un privilegio, como un préstamo, un regalo que le hace el presidente de la República del Mundo. Y por lo demás es insuficiente y anacrónico. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es aquí el monto de las jubilaciones? Ahora, después de mucha lucha, se llegó a un mínimo de 5.000 pesos mensuales. Pero anteriormente habían pensiones entre 30 y 40 pesos al mes, que no dan ni para una propina de un desayuno. Pero ahora mismo tampoco dan para hacer una comida diaria al día, y mucho menos para tener una vida digna como tal. Pero lo mismo pasa en el campo militar, que se otorga por la bondad política de los presidentes de turno. Había, hasta hace muy poco tiempo, generales con 8 y 10 mil pesos al mes de pensión y otros con 60.000. Pero la situación ahora y las escalas son peores. Tenemos jubilados jóvenes del circuito bancario dominicano, público y privado, pero sobre todo los bancos del Estado, el Reserva, el Agrícola, la Superintendencia del Banco Central, con pensiones y jubilaciones que rondan sobre los 100.000 pesos mensuales, mientras el pobre empleado que trabaja terriblemente recibe 5.000 pesos al mes de pensión. Y esa distorsión y ese desastre no permite a los adultos mayores, a los jubilados, tener el mínimo de bienestar suficiente, ni siquiera aspirar ni querer tener una jubilación. Las pensiones son otra cosa que no es la jubilación. La jubilación es un derecho absoluto y que se da cuando la persona ya ha adquirido una edad normalmente suficiente, que oscila entre los 60 y 65 años para su retiro. Las pensiones cuando usted pierde 2/3 de su capacidad productiva, y eso puede ser a una persona joven, que tenga 20 o 25 años que le pase un accidente, o puede ser una persona mayor, y esa requiere la protección del Estado. Tampoco hay protección para eso aquí en el país. Don Henry, ¿usted cree que a través de la CLAT-JUPAN se podrá propulsar para el cumplimiento de que nuestros adultos mayores tengan una pensión y una jubilación digna? De eso se trata, y esa es la esperanza. Las luchas sociales y en materia de trabajo es la vida misma. El trabajo es instituido en el Génesis por el mismo Dios, que hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º. Es así que en esas circunstancias, desde esa época existe el trabajo y el trabajador. Y desde esa época han venido durante todos los años, durante todos los siglos, aconteciendo hechos grandes que han creado la necesidad de que existan organizaciones para la representación y los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones. Y de eso se trata el trato justo en toda América Latina. Esta organización es para representar, defender y luchar por los derechos y reivindicaciones de los adultos mayores, jubilados y pensionados. ¿Qué importancia tiene el establecimiento de una sede que defienda a los adultos mayores y pensionados y jubilados a nivel de América Latina y el Caribe? Bueno, primero, más que la sede es la organización. Indudablemente la sede es la estructura de la organización. Pero esta organización, tener una organización que defienda los derechos de todos los jubilados, pensionados y adultos mayores tan violados en nuestra sociedad, donde haya un instrumento donde se pueda reclamar todos los derechos, todas las arbitrariedades, denunciar las arbitrariedades que en la sociedad cometen con estos adultos mayores, es extremadamente importante. Y que la sede esté aquí en República Dominicana, en el Caribe, pues reviste una mayor fortaleza para este sector tan importante de la población en nuestra América. Okay.
¿Cuál es la situación a nivel de América Latina y el Caribe del cumplimiento de los derechos de los pensionados y jubilados? Sí, prácticamente los derechos de los trabajadores que elaboran no se cumplen. ¿Qué podemos esperar de aquellos que ya abandonan su trabajo? Si la lucha por la implantación de un trabajo decente es vital porque no se logra, la lucha que tienen los trabajadores por reclamar su derecho a la libre sindicalización, la lucha por querer tener un salario digno, la lucha por querer tener una mejor seguridad social, de tener derecho a una jubilación, no se cumplen. ¿Qué podemos esperar en aquellos ya sectores donde ya dejó de laborar el trabajador? Prácticamente no se tiene en cuenta. Por eso una organización como CLAS UPAN, que vele por los derechos de los adultos mayores, de los discapacitados y de las madres solteras de pocos recursos, es extremadamente importante. Y ya les digo, tener esta sede aquí en el Caribe, pues pudiera revertir la situación, o por lo menos encontrar un instrumento donde se pueda luchar por estos derechos. Muchas